Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar la segunda conferencia magistral del Diplomado Introducción a la Planeación Integral Urbano Portuario Sustentable, IPIUPS, que es un diplomado que se transmite totalmente en línea, consta de 4 módulos y tiene el propósito de incidir en la correcta planeación de los puertos mexicanos, tomando en consideración 3 áreas fundamentales. Estas 3 áreas son el área urbana, el área ambiental y desde luego lo referente al puerto. Hemos estado en este programa desarrollando actividades que tienden a que se pueda establecer una correcta comunicación entre estas 3 áreas que nos parecen fundamentales para lograr la sustentabilidad y la competitividad de los puertos mexicanos. Actualmente se le está dando mucha importancia al desarrollo de nuestra infraestructura portuaria, en razón que desde luego permitiría que los bienes y servicios que se conducen a través de nuestros puertos funcionen de una manera óptima. Probablemente no todos los puertos tengan características idóneas, además de que tienen muchas diversas actividades como por ejemplo el turismo, el desarrollo de la pesca, la introducción de productos y servicios, la exportación de estos mismos. Es una comunicación no solo al interior del país, sino también con el mundo. En consecuencia, el programa está siendo enriquecido con la aportación de las personas que se encuentran inscritas en línea. Actualmente son 18 los participantes y tienen una actividad tendiente precisamente a formar a los cuadros que puedan entender la compleja interrelación entre la parte del puerto, la ciudad y el medio ambiente. En consecuencia, nos da mucho gusto iniciar las actividades de esta segunda conferencia magistral que vamos a tener en esta ocasión. Yo quiero presentarles, desde luego, tenemos el honor de que nos acompañe el arquitecto Jorge Tamés Ibata, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Por favor, un aplauso. Nos acompaña también el arquitecto Marcos Massari Giriart, es el jefe de la División de Educación Continua y coordinador de intercambio académico, que es la sede formal del desarrollo de las actividades académicas del diplomado. Arquitecto Marcos Massari. Finalmente tenemos al doctor Héctor García Escobar, que me da mucho gusto presentárselos a ustedes. Yo creo que muchas de las personas que están conectados en línea ya lo conocen muy bien. Él es el coordinador general de nuestro diplomado, doctor Héctor García Escobar. Con mucho gusto voy a cederle los micrófonos tanto al arquitecto Jorge Tamés Ibata como al arquitecto Marcos Massari. Muchas gracias, Héctor. Es un éxito este diplomado y hacerlo en línea. Tiene muchas ventajas. Este es el diplomado de Introducción a la Planeación Integral Urbano-Portuaria Sustentable y a mí me gustaría mucho presentar al doctor Héctor García Escobar. No lo conocía, doctor, mucho gusto. Pero nomás para que se den cuenta, es capitán de altura de la Marina Mercante Mexicana, ingeniero geógrafo, piloto, capitán de marina, ingeniero geógrafo e hidrógrafo, maestro en urbanismo, doctor en geografía, grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México en los programas de la Facultad de Arquitectura y de Filosofía y Letras. Impresionante el currículum del doctor. Y lo vamos a tener en esta conferencia magistral y yo quería personalmente, doctor, darle la más cordial bienvenida a este diplomado en línea. Muchísimas gracias.
Marcos, ¿quieres decir algo? Bueno, aprovechando que están todos los participantes en línea, lo único que yo quisiera ampliar de lo presentado por el señor director es el hecho de que este diplomado es el resultado de, primero, una inquietud quizá, que diría yo casi personal, de transmitir el conocimiento por parte del doctor García Escobar. Y también ha sido un esfuerzo en donde hemos venido sumando, primero, cómo debemos de hacer el programa, cuáles son las partes que los deben de integrar. Y hoy que tengo la posibilidad de que estemos en línea todos, me gustaría simplemente pues agradecerte, porque creo que es primero por una intención de transmitir el conocimiento y segundo por también tener una visión de que el conocimiento sobre las ciudades portuarias tiene que ser multidisciplinario o interdisciplinario, que requerimos tener finalmente la participación de expertos en diferentes áreas y que todo esto incide directamente sobre la ciudad portuaria. Sabemos que cada ciudad portuaria tiene su propia ubicación, sus propias características, tanto geográficas como del puerto mismo, pero también sabemos que la experiencia que se está transmitiendo, lo que nos está permitiendo es, de alguna manera, por parte de la universidad, establecer estos conocimientos básicos, por esto es introductorio, para gente que sí tiene experiencia, o sea, lo de básico es relativo. Creo que viene básico en diferentes áreas porque difícilmente alguien tiene todo este conocimiento. Entonces, la experiencia del doctor García Escobar es fundamental porque pues él, como ustedes ven, ha estado en el mar, en la tierra, en la práctica, en la universidad, en la investigación y prácticamente podemos decir que conoce el área. No, a mí no me restaría más que cederle el micrófono al doctor. Gracias, arquitectos, los tres amigos. Estoy muy a gusto porque estoy en casa. De aquí salí de urbanista, como maestro en urbanismo. La inquietud nace cuando empiezo a navegar, empiezo a descubrir nuevos mundos. ¿Y por qué llevo carga? ¿Por qué las ciudades portuarias no están bien hechas como en otra parte? Y es donde entro, pica la comezón del estudio. Pero una cosa muy importante, efectivamente, puede ser el conocimiento, pero si conozco el manejo de un buque y no cuento con un equipo que me apoye, que sea el jefe de máquinas, el marinero, todos tenemos una importancia. Y esa importancia la encontré aquí nuevamente en la facultad. Gracias a Marcos y a los directores que han estado anteriormente, que nos han apoyado en todo. Sin eso no se puede hacer nada. Puedo tener toda una gran cantidad de harina, pero si no tengo todos los ingredientes y alguien que me ayude, no puede ser posible. Y esto ha sido posible la corresponsabilidad tanto de ofertar como de estructurar y de proyectar. Yo solo no lo hubiera hecho, definitivamente. Y la universidad, esas puertas abiertas, la tiene y es la oportunidad de irnos al mar, conocer, somos del altiplano y una de las cosas que vamos a trabajar hoy. Gracias a ustedes, gracias a la UNAM, que nos han dado la apertura, y aquí hay varios de los compañeros que están directamente, no en línea, sino presentes con nosotros, también les doy la bienvenida, y otras personas que me da mucho gusto compartir ese conocimiento, tanto que nos hace falta de lo marítimo. Tenemos 10 kilogramos per cápita de consumo de productos del mar. Nos hace falta no solamente el alimento físico, sino el alimento del conocimiento. Y esto es lo que venimos a transmitir. Estamos ya a casi más de la mitad del diplomado, gracias a los participantes que hemos encontrado, que le han dado todo el entusiasmo. Una respuesta que hemos tenido, arquitecto, lo estuvimos trabajando con el arquitecto Ferreiro, el entusiasmo que están demostrando, y aquí hay algunos de los que están aquí, que no quiero incomodarlos, pero que son de los más dinámicos que tenemos dentro y verdaderamente es ese dar sin recibir, pero que estén ofertando como académico, que nos estén dando la respuesta, me llena mucho más, pero nos llena a nosotros también. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, nosotros en la mesa de Presidium nos retiramos, pero nada más unos comentarios respecto a la logística para el desarrollo de nuestra conferencia magistral del día de hoy.
Las personas que están en línea pueden interactuar con nosotros a través del chat que se pueden encontrar del lado derecho de la pantalla. Únicamente es necesario darse de alta con su nombre y pueden de inmediato tener la oportunidad de comunicarse con nosotros. Al final de la exposición vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y desde luego vamos a incluir a las personas presentes en el aula y a las personas que se encuentran en línea. Entonces, pues sin más preámbulo, para aprovechar todo el conocimiento que ahorita el doctor Héctor García Escobar nos va a mencionar, vamos a iniciar la conferencia magistral, la génesis de los puertos en México y la problemática de planeación urbano-portuaria integral. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos a esta segunda conferencia. Gracias a los que han querido entrar, no han podido, pero va a haber otra oportunidad para entrar. Y a los que están aquí, Alejandra, estos compañeros que nos acompañan de aquí, también vienen del INE. Muchas gracias, Enrique, Gilberto. Gracias, Pepe. Gracias a todos los que están con nosotros. Son parte del equipo. Uno de los más importantes también es, también, que a veces no lo mencionamos, a Ronan, que es la parte logística de la plataforma. El maestro Castorena, que ya nos dio una plática también. Me acompañan familiares, mi hermano, mi esposa. Bienvenidos. Voy a ser, no breve, voy a ser un poquito largo. Esto de la génesis de los puertos de México ha sido una problemática que hemos tenido. Primero, no conocemos el puerto. Y hay gente que viven en el puerto y no saben lo que es el puerto. Yo viví mucho tiempo en La Paz, Baja California Sur, y los productos del mar son, más bien, lo ven muy mal. Comemos más carnes que productos del mar. Entonces, por eso hubo una anécdota en que estaban dos señoras en el mercado en La Paz, diciéndole, oye, dice, voy a hacer ceviche. Oye, sí, qué bueno que vas a hacer ceviche. Yo no sé hacer ceviche. Mira, compra sierra, lo pides para ceviche, lo pones a hervir 3 horas. Ay, dije, creo que no saben ni cómo hacer un ceviche, en fin. Pero son parte de la falta, diría Cantinflas, la falta de ignorancia. Y lo que tratamos de hacer esto precisamente es quitarnos eso, dar a conocer lo que es en palabras sencillas, que lo tengamos al día. Entonces vamos a empezar con lo que es la génesis de los puertos en México. El por qué razón de esto, ahorita lo vamos a ver, que es, a ver si muy bien, así. Tenemos estas palabras que lo vimos muy seguido en las noticias: puertos, urbanismo, vivienda, región. Empezamos con la vivienda. Dice Topelson, la que era subsecretaria, no sé si haya cambiado, pero era subsecretaria de Desarrollo Urbano. Dice que se calcula que para el año 2030 la demanda de vivienda superará en 3 veces el crecimiento demográfico. Eso nos hace pensar en una planeación, ¿dónde vamos a meter esas personas? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué servicios? Contamos con todo ello. Y de ahí nos vamos al esquema para abordar parte de la solución, que es una reorientación a la planeación urbana regional. Para empezar, la planeación, que ya vamos a hablar también de lo que mencionó en la anterior plática el maestro Castorena, sobre la planeación. Yo la acoto desde el punto de vista del desarrollo portuario y regional, nacional e internacional. O sea, las dimensiones, las escalas son muy grandes. La planeación urbana tiende a ser regional, pero es un poco más bien local, con ciertos nexos, por supuesto, regionales. Y ambas deben concurrir en el desarrollo sustentable. La hipótesis que manejo aquí es de que la configuración espacial de México tiene muy profundas raíces en su pasado, que eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué tiene eso? Básicamente por la fundación de sus puertos. De ahí se ha generado la estructuración urbana y el transporte, ya que se vinculan por los flujos de la carga portuaria. Entonces, de esta manera vamos a trabajar con la manera breve de la historia de los puertos, muy breve, porque hablar de más de 500 años nos arderemos un poquito. Y es lo que vamos a abordar en esta plática. Tengo 7 secciones, lo que está dividida la plática, que es la génesis prácticamente, las regiones a entender qué son las regiones y zonas metropolitanas, se deriva al transporte,
Nos vamos a ir a la globalización, el medio ambiente, la planeación, urbanismo y vivienda. Vamos a hacer una discusión, una propuesta y aterrizar en lo que ya estamos trabajando, el diplomado en línea. Vamos a ver lo que es la génesis del desarrollo portuario. Nos vamos un poquito antes de la llegada de Cortés. Tenemos unas culturas y asentamientos prehispánicos que más o menos conocemos, que son guaycuras, pericúes, los yaquis, los mayos, en fin, una serie de purépechas huastecos. Y algunas culturas que teníamos, la maya, olmeca, totonaca, zapoteca y azteca. A donde vamos a referirnos esto, lo que le llamamos en urbanismo, lo que es el esquema de plato roto. O sea, era muy aislado todos los asentamientos, salvo el imperio azteca, que era el que estaba más integrador en ese momento. Tenemos aquí algunos restos de lo que es la cultura maya. Lo importante de esto es los avances astronómicos que tenían los mayas. Unas cosas importantes son lo que son algunos edificios y sobre todo el urbanismo que tenían en esa época, muy adelantada. Esto es una síntesis de lo que son las culturas prehispánicas que teníamos en la cultura madre de la Olmeca, que se estableció alrededor de 1200 años antes de Cristo, la cultura maya cerca de 2000, la maya, toda el área que ocupó, y la azteca, la mexica, instalada en la Gran Tenochtitlán, en el Altiplano de México. Esto es, antes de la llegada de Cortés, la cuenca, la zona lacustre, que hoy la llamamos malamente el Valle de México, pero vamos a dejarlo así como Valle de México. En algunos, para los geógrafos, le damos más la idea de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero los nombres también pueden ser importantes, ese cambio. Es lo que teníamos, una serie de lagos en el sur y en el norte, donde hace el asentamiento y las calzadas en lo que es la Gran Tenochtitlán. Llega Hernán Cortés a Veracruz, después de pasar por otros lados, llega a Veracruz y funda, ahora sí, el primer municipio de América. Y esto marca un hito en 1519, aunque se creó la Villa Rica, realmente hay todavía dudas si fue en la Villa Rica, fue en Veracruz, pero a final de cuentas lo importante es que el asentamiento que se generó fue una ciudad amurallada para prevenir la llegada de los piratas y de los indígenas que estaban alrededor. Y la otra es de que se establece el canal, la navegación se hacía por canales que solamente los navegantes españoles conocían, para evitar que los piratas pudieran entrar. Esta es la historia del puerto de Veracruz y la historia de lo que es el primer asentamiento en el altiplano, perdón, en la costa. Esto estamos viendo que está limitado por recibes, pero lo que es importante es que dejaron las bases para los desarrollos del puerto. Viene entonces, perdón, ya me fui para atrás. Viene la colonización en la Ciudad de México y se establece el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco que dio la salida para las exploraciones de toda la zona norte, todo el oriente, vamos a ver hasta dónde abarcó las exploraciones. Pero se establece también el fuerte de San Diego, también se establece ahí en Acapulco. Es decir, hay varias fortificaciones que tenían que instalarse en ese sentido. Entonces, lo que vamos a ver, un aspecto importante de todo esto es este camino real, Camino Santa Fe o Camino de la Plata, que fue lo que abasteció a la corona española en toda esa época que estuvo el dominante. Aparte, todos los tesoros, todo lo que encontraban por aquí era impresionante lo que estaban trabajando. Esto es parte de lo que corresponde al territorio dominado por la colonia española. Y una de las importantes también en la ciudad de La Paz lo funda Hernán Cortés. Y lógicamente hay puertos que se hacen a lo largo de la costa para proveerse de carbón, de gente, de alimentos, etc. Y de allí fueron las expediciones, un descubrimiento que tuvieron impresionante los españoles. Y aquí hay algunos lugares, no estoy mencionando, no lo voy a leer todo, simplemente entender de que los lugares de la colonia por Veracruz, por Puebla, Jalapa, a México por Santa Fe, por Nuevo México, por Durango. Es decir, hay una ramificación que se hace muy grande. Igual hacia Filipinas, salen de Buenos Aires, La Habana, es decir, cómo ocuparon toda esta zona precisamente por la explotación. En suma, lo que hizo España, estamos hablando del virreinato de la Nueva España, todo lo que está en amarillo, lo que es hoy la llamada Latinoamérica, España, parte del norte de África y las Filipinas. Un imperio y un emporio que tenían en
en esa época. Hay varias exploraciones y explotaciones que estaban, como habíamos comentado. Todo salía precisamente por Veracruz para España. Lo que llegaba de Acapulco, la nao de Acapulco que llegaba, se transportaba a la Ciudad de México y de ahí pasaba a Veracruz y se iba. Es decir, unas rutas muy cerradas. Aquí lo que habíamos comentado de la Cálida Fornes, una leyenda que llegó Cortés tratando de encontrar lo que eran las Amazonas del norte. En fin, hay algo que empezó a crecer y esto es lo que nos dejó. Una de las cosas importantes que quiero señalar es de que se forma aquí lo que es el Nuevo Santander, en la Tamaulipas, Nuevo León y parte sur de Texas. Aquí lo interesante de esto es de que eran las nuevas Galicia, la nueva España, la nueva todo. Ahorita vamos a ver cuál es el territorio, precisamente este territorio es importante, que lo vamos a ver más adelante, muy relevante en la historia de México. Si vemos aquí lo que dice Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, es decir, son nuevos reinos que tenían en España, que se representaban aquí y que tenían sus cotos de poder, por supuesto. Estos precisamente forman lo que vamos a llamar más adelante la división política. Y efectivamente es una división lo que estaba trabajando. Dejemos ya la colonia y nos pasamos a la época ya independiente. México independiente, una de las partes importantes que es que se autoriza el uso del ferrocarril. Lógicamente la vía entre México y España seguía siendo muy fuerte. México y Veracruz siguió trabajando con esto y se establece lo que es el camino de México a Veracruz. El tren, el ferrocarril mexicano en el que orgullosamente trabajó mi padre. Muchos años ahí trabajó en el ferrocarril mexicano. Ahí conocí el mar. Pasamos por la barranca de Metlac. Un avance tecnológico impresionante, que no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron y siguió funcionando durante muchísimos años la barranca de Metlac o las cumbres de Acultingo. Esto es otra parte del mismo sistema ferroviario que es Manzanillo, algo que todavía no era ni la mitad de lo que es ahorita, ¿no? Ese es Manzanillo. Y luego lo que vamos a ver es el mismo Manzanillo, pero ya comparado, un intermodalismo, muy rudimentario, pero era un intermodalismo. Llegaba la carga, se lo pasaban a los ferrocarriles, tardaban años en llegar, pero llegaban. Aquí ya con el moderno puerto, el moderno sistema de intermodalismo estamos trabajando. No podéis trabajar. La única diferencia del intermodalismo antiguo al moderno es la logística. Es decir, vamos a verlo más adelante, que es la continuidad total. Vimos que el ferrocarril durante la Revolución Mexicana fue importantísimo. Se trasladaban todos los rebeldes, inclusive las tropas. Inclusive esto es San Ángel e Insurgentes. Era un reto del tráfico. Estamos hablando ya de la modernización del transporte de ferrocarril, bueno, trenes jalados por mulas. Digo, y traía otras fotos que me gustaban mucho, pero sería abundar demasiado en esto y no era la idea de hacerlo. Vamos a aterrizar ya en la cuestión, la evolución de la organización territorial en México. Más o menos vamos a ver cómo las mismas partes sectoriales, en algunos es entendible por su orografía. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, los altiplanos, etcétera, tienen alguna cosa de influencia, pero más que nada eran los nuevos reinos que estaban representando aquí. El primer imperio mexicano de 1922-1923. En 1924 ya hay otra subdivisión, más o menos se siguen conservando unas partes, y aquí viene movimientos separatistas. Esto por el centralismo de 1935. Aquí esta parte se quiso separar, igual que Texas, convertirse en un país independiente. La hermana República de Yucatán y Chiapas se habían salido del efecto. Y ahora pues tenemos esta es ya en 1917, ya con Venustiano Carranza, se establece ya las entidades federales de México en la actualidad, con sus divisiones políticas. Divisiones, y sigo insistiendo, son divisiones políticas. Esto ya es el México que tenemos actualmente. Veamos un resumen muy corto de que casi 5 siglos de la conquista, Plato Roto, pasó a ser una transformación. Yo le había puesto aquí que sincretismo, una especie de sincretismo y simbiosis, pero le dije, bueno, no es que se va a sonar así como a religioso, a algo esotérico, pero simplemente vemos el cambio de antes y el ahora. Esto tenemos de acuerdo con el sistema urbano nacional. De todo eso,
quedaron 25 puertos que después se remozaron, otros se perdieron, se olvidaron del mundo, pero esos son los puertos actualmente que tenemos, que están hablando de 117 puertos y terminales portuarios. Varían las cifras también, lo vamos a encontrar que están variando. A propósito de eso, vamos a ver regiones y zonas metropolitanas. Ya vamos a acotar un poquito más el área espacial. Vamos a encontrar que existen diferentes conceptos, diferentes sectores y diferentes integraciones. Es decir, hay muchas diferencias en todo esto. ASOLS. ASOLS menciona 8 regiones. Fue el primero que estableció ya una regionalización en 1978 y maneja 8 regiones económicas. O sea, ya hay un principio para hacer esto. No tengo. Que no funciona el mouse. No. Bueno, vamos a seguir. Entonces, de aquí tenemos que son, del punto de vista INEGI, son 7 regiones económicas. Bueno, a veces ya hay uno menos. Pero el punto de vista de cada uno de ellos es distinto. Estos son el total de entidades, sino por porcentaje de población y es socioeconómico. Esto es el Sistema Urbano Nacional, que son 7 regiones también. Tenemos 5 regiones definidas por el Plan Nacional de Desarrollo. Ya me cambiaron lo que era noroeste y norte, ahora se convierte en una zona norte. Y si de alguna forma alguien está tomando esas características, y aquí yo, de un artículo que vi, me llamó la atención, Poles, en que hace un ajuste por el Producto Interno Bruto y la población. Entonces hago esta distribución entre regiones. Pues puede ser otra región, puede ser más regiones o microregiones. O sea, no es lo importante, sino qué objetivos se tienen. Yo creo que debemos establecer, a lo mejor puede ser la que debamos tener. Sin embargo, ya para 1998 ya entra a la dinámica ambiental con toda la fuerza del mundo. Y en este caso, Conavio hace una clasificación de estas áreas marinas prioritarias. Una de ellas, la más importante, es la que es el Golfo de California, que nos vamos a referir un poco más adelante. Pero lo que ve ya la distribución ya es un poco distinta. Igualmente, las regiones terrestres prioritarias, aquí son 4 zonas, nada más, traslapadas por algunos efectos, pero son 4 zonas. No puedo decir son buenas o malas, estoy hablando de la existencia del punto de vista sectorial que están trabajando cada una de ellas. Para eso tenemos que hay 42 zonas metropolitanas en todo el país. Pero hay 10 zonas metropolitanas en la megalópolis del centro. Aquí ya empezamos a tener algún cierto problema porque la zona metropolitana llamada el Valle de México incluyen, ahorita vamos a ver cuáles son las características que tiene con la zona metropolitana de Toluca, de Cuernavaca, Cuautla, de Puebla, etc. Hay una serie que están puestos por Cedesol, Zona de Desarrollo Regional. Pero, curiosamente, para la descripción de la Ciudad de México, hay municipios que en algunas publicaciones los quitan, hay otros que los incluyen. ¿Por qué razón? No lo quiero saber, simplemente quiero entender que hay una percepción muy parcial de toda esta conceptualidad. En el 2006 hicimos un estudio con el doctor Graysborg del Colegio de México sobre la movilidad en la Ciudad de México, los 5 sectores, el norte, noreste, sureste y suroeste, y el centro, 5 zonas, cómo se movía la gente, la movilidad, para ver los COGS, los NOx, etcétera, todo lo demás. Y aparte de eso, nos ampliamos hacia una zona de lo que son los subcentros principales de las delegaciones y municipios del Estado de México. Es decir, ya nos dan una idea de una cierta cohesión física real. Llámese Estado de México, pero ya ves que cruzamos la calle y ya estamos en el Estado de México, ya nos pueden infraccionar, no sé. Son cuestiones que tardó muchísimo tiempo en establecerse la placa intermunicipal para poderse hacer. Y ahora creo que ya aquí se iban a cobrar la tenencia y se están yendo para el Estado de México para hacerlo. Cosas que suelen suceder. Vamos al punto 3, que es el transporte. De acuerdo con Cristales, está hablando de la teoría del lugar central, donde es un espacio, una distribución homogénea. Pero eso para el transporte aquí en la Ciudad de México no funciona, eso no hay nada de eso. Entonces, una de las cosas que manejaba Cristales es la teoría del lugar central, en que donde los puertos eran
un caso excepcional, la ciudad portuaria, caso excepcional de las ciudades. Pero Byrd, en 1975, define al puerto, o sea, la ciudad portuaria, como un puerto de enlace cooperativo. De acuerdo con esto, las ciudades portuarias están dominadas por el transporte con funciones nodales y factores exógenos. En cambio, la ciudad per se, la ciudad teórica de Cristal es más bien un efecto endógeno, lo que está trabajando asociado con la misma parte de la propia ciudad y sus circunvecinos. Es decir, ya hay una pequeña diferencia ya clasificada de este tipo de estudios. En donde lo menciona aquí es MS Boucher-Lacoste, una contribución que hace precisamente en lo que se trabaja en las ciudades portuarias, en donde ya llevan 13 años en Europa trabajando con las ciudades portuarias. Y aquí todavía no entendemos que hay una ciudad que está pegada al puerto, y todavía nos falta un poquito más de conocer qué es lo que estamos haciendo, y a reserva de lo que también el maestro Castorena nos mencionó, de que un libro que sacaron ya hace algunos años, en donde son los lineamientos del desarrollo portuario, es decir, ya había personas que estaban dedicadas a eso, pero como que no había ese eco que estamos teniendo en la actualidad. De esta manera el puerto es un articulador de funciones que son territoriales, sí, pero son funciones. De esta manera es el eje de la caracterización, lo trabajamos para la dimensión humana en territorio en México. Eso estuvimos trabajando en el ordenamiento ecológico marino, en donde eran 4 áreas, lo que era el océano, trabajó CICESE, lo que es la parte costera, la parte biológica y la dimensión humana. A final de cuentas, quien está haciendo todo esto es la dimensión humana. Y el articulador de todas las funciones costeras marítimas es el ser humano. En síntesis, vamos a ver que el transporte vincula los espacios por la movilidad, con tanto los diferentes modos, aéreo, terrestre y acuático. La vivienda, que está muy ligado con esto, y el sistema de transporte hace posible movilidad de sus habitantes, que están dialécticamente vinculados, lógicamente. Y la responsabilidad del transporte a nivel nacional recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dentro de ese hay un programa que el doctor Iracheta me dijo que no era un programa. Bueno, yo lo pongo como dice que está ahí en SST, porque es una lista de actividades que se desarrollan a nivel nacional. Lo importante de este Programa Nacional de Infraestructura es que tiene carretera ferroviaria y multimodal, portuaria, aeroportuaria, telecomunicaciones. Estas 5 yo lo agrupo en transportes. El agua potable y saneamiento e hidroagrícola y control de inundaciones yo lo agrego como hidráulico, y la infraestructura eléctrica, producción de hidrocarburos, refinación gas y petróleo y química, energía. Es decir, si se fijan, todos los sistemas básicos de la economía de México. Entonces yo creo que es importantísimo tener en cuenta cómo están vinculados las carreteras, el sistema multimodal, el sistema portuario, y dentro del sistema portuario vamos a encontrar que hay puertos marítimos, fluviales y secos. Ya vimos lo que son los modos de transporte. Las terminales pueden ser las propias de las empresas centrales o estaciones. Y las terminales portuarias pueden ser marítimas, fluviales y secas, como Veracruz, Mazatlán, marítimas. Fluviales Tampico, Tuxpan, secos Colombia, Nuevo León e Interpuerto San Luis Potosí. Me decían en Aguascalientes que qué tenía que ser el transporte marítimo en Aguascalientes. Esto ahorita lo vamos a ver precisamente. Marítimos, esto es Veracruz y Salina Cruz. Fluviales, Tampico y Tuxpan. Puertos secos. Aquí hay una cosa importante en donde, de acuerdo con esto, en Nuevo León, o sea, Monterrey, mandaba su carga por Nuevo Laredo para entregarse a Laredo. Pero curiosamente la división política es de Tamaulipas. Es decir, tenía que entregarle pagos a Tamaulipas por sacar la carga de Nuevo León. ¿Qué hicieron? En la época de Salinas de Gortari, lógicamente en Nuevo León, encontraron que hay un pedacito chiquito que se llama Colombia. Este puerto Colombia es Nuevo León. De esta manera los ingresos son de Nuevo León. Entonces hicieron este puerto seco con una garita impresionante, con rayos X, con todo lo moderno para poder hacer. También son puertos secos y entre otros que existen. Bien, vamos a entrar ya más al puerto que es el hinterland y el foreland. Que el hinterland es la zona de influencia nacional y el foreland la zona de influencia internacional. En el 2011 los puertos mexicanos manejaron 282 millones
de toda la carga, con petróleo y todo lo demás. Y 58% fue parado por los puertos del Golfo y Mar Caribe. Este es el hinterland. Y la carga comercial, si fijan, de los 200 y tantos millones de toneladas, fueron 146 millones de toneladas de carga comercial, es decir, quitando lo que son petróleo e hidrocarburos, todo eso, nos queda en esa cantidad. Es decir, nosotros tenemos un nivel de exportación de petróleo súper dependiente. Los productos comerciales, industriales, vamos a ver un poquito en detalle, en donde vamos a ver que es muy bajo. Estos son los flujos comerciales y las conexiones que tienen de las exportaciones. Si se fijan las líneas de SEO que están planteadas aquí, esto fue parte de mi tesis, las exportaciones son muy pocas comparada con las importaciones. Y una de las cosas importantes es los vínculos que está trabajando México con el mundo. Pero parte de esa carga, vamos a ver qué sucede en una zona, en una concentración metropolitana que es la Ciudad de México. Tenemos que esta Ciudad de México en el 2010 había más o menos 20 millones de habitantes. Para el Distrito Federal había alrededor de 8 millones de habitantes. Y ya está considerada la zona metropolitana como la novena más poblada del mundo y la más poblada de América. Es decir, esos son indicadores no para ganar premio Nobel, sino para ponernos a preocupar. Se notó en ese estudio que hicimos de que había una alta concentración de gases en contaminación del aire. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se hizo lo que es ¿cómo se llama? El plan del no circula. ¿Qué sucedió? Un incremento en las ventas de los automóviles. Y ahora la venta del automóvil es mucho más fácil que estarlo guardado el carro y pues tengo otro carro y lo puedo utilizar, en lugar de utilizar el transporte público. Pero el transporte público no se usa porque no es eficiente, porque, en fin, sabemos todas las delicadezas que suceden en el metro y en todos los demás transportes. Aquí el problema que se notó no era nada únicamente eso, sino que era un cruce de caminos. ¿Por qué un cruce de caminos? Porque estamos teniendo que las principales vías de penetración metropolitana, observen el norte, nororiente, oriente, norporiente, poniente, sur, Querétaro, Pachuca, Texcoco, Puebla, Texcoco, Tequel. O sea, todos los caminos, si no conducen a Roma, sí están llegando a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que, bueno, hay un gran flujo de vehículos que no son, ahora sí que locales, ¿no? Sino que son tránsito nada más. ¿Qué se hizo entonces la solución para no circular por la zona metropolitana del famoso Valle de México? El Arco Norte. El Arco Norte que ya fuimos a recorrerlo, es impresionante, ¿no? El Arco Norte. Es una cantidad impresionante, pero eso no soluciona todo. Entonces, ¿qué están haciendo en todas las ciudades? Están haciendo libramientos con cobro, por supuesto, para que haya flujo. Y esto podemos saber, cualquier ciudad vamos a encontrar los libramientos, todo lo demás. Entonces, pero aún así, la ciudad está creciendo. En Aguascalientes nos pasó de que está creciendo el segundo círculo, nos comentaba el gobernador y la presidenta municipal, de que se les desbordó la ciudad. Ya no saben ni por dónde hacerle. ¿Por qué? Porque no hubo esa especie de control. No hay control. Hay que tener previsión y eso es la planeación urbana. Lo que decía, la parte importante de todo esto es cómo están influyendo. Esas son las exportaciones en rojo. Son las exportaciones de productos industriales que salieron por puerto. Y esto fue las importaciones en verde de las importaciones recibidas para procesos industriales. A final de cuentas, el proceso industrial, este es el proceso industrial que tenemos en México. Pero una industria así media sui generis, ¿eh? Es decir, por ejemplo, Lázaro Cárdenas exportaba acero, pero llegaba todo el material, hacían acero y lo mandaban. Es decir, a eso lo pusieron industrial, y es industrial de acuerdo con el catálogo del Banco de México, bueno, es industrial. Pero yo creo que una industria es no únicamente sacar el producto primario, sino constituirlo en algo más fuerte. Esto nos lleva a la evolución del transporte en general. Pero en este caso el marítimo pasa de la vela al vapor, del vapor a lo que es el diésel. El diésel que nos está dando la posibilidad de que los barcos crezcan cada vez más, que haya más demanda de buques, tamaño más grande, las velocidades más impresionantes para poder ser eficientes en el transporte marítimo. Y nos lleva precisamente a la globalización. La globalización y su impacto en el medio ambiente. Tiene varias facetas. Produce más, se distribuye más,
Nos dan chamba a nosotros los marinos para poder llevar y traer carga y además nos pagan por hacerlo. Pero lo que sucede es que la escala mundial está completamente completa, no lo sé. Pero esta es una radiografía que nos dice, necesitamos ver la radiografía de esto, cómo es el mundo, cómo está conectado. Hay una de aviones que está impresionante también, que lo he visto, ¿no? Pero esta me impresiona porque está muy, vamos, una imagen, como dicen, habla más que 1000 palabras, ¿no? Este es el flujo que tenemos. Y esta es la globalización que está dándose. Y los que se dice, algunos autores mencionan que es 75% en precio y en cantidad, pues el 80% hay unos que manejan el 90%. Pero bueno, lo que sea, está más de las 2/3 partes que se transportan por vía marítima. Pero aquí lo que sucede también es de que tenemos un trasvase de 10,000 millones de toneladas de agua de lastre, que también me han corregido. Yo estoy tomando lo que dicen los autores. Yo no sé si sea poco, sea mucho, pero lo que sí es que traen especies invasoras. Te lo vamos a ver. Pero era un umbral. Navegar, Cortés, definitivamente Cortés y Colón, los admiro porque tardaron 3 meses en llegar, ¿no? Algo así por el estilo. Y no sabían por dónde iban a ir. Además iban con la idea de que se iban a caer ahí saliendo de las columnas de Hércules, ¿no? Entonces, son cosas que ya en la actualidad se hacen 8 días de Japón para América y 5 días. Entonces, son cosas importantes lo que está desarrollándose en el mundo. Un barco de este estilo, que son 334 metros de eslora, es decir, 9 por 3, 27, como 3, 4 estadios de fútbol más o menos para tener la idea de la longitud. Los pesos y tamaños son impresionantes, sobre todo los ultra large crude carrier, que son este tipo de buques. O sea, son buques extremadamente largos para transportar crudo. Ese es el nombre que dice, ultra large crude carrier. Es un buque tanques enormes que están trabajando con la cuestión petrolera y cada vez están demandando barcos más grandes, instalaciones más grandes, servicios más grandes, tanto de eslora, manga y puntal, es decir, anchos, largos y profundidades más grandes, como este tipo de barco, que son los portacontenedores. Esos portacontenedores que llegan por ejemplo, a los puertos, en la mañana llegan y descargan, mueven alrededor de 30,000 piezas y quién sabe dónde las llevan, ¿no? Es decir, es una cosa impresionante el manejo que tiene la carga. Algunos autores han mencionado todo esto de la globalización. Es una nueva condición histórica, la productividad con la competitividad, y es una red global de interacción, menciona Castells. Pero una de las cosas importantes que se estuvo viendo, que es la industria automotriz. La industria automotriz cambia el sistema de producción en serie de la Ford, o sistema fordista, por el sistema Kanban, o sistema de inventarios, o just in time. Es decir, ya no hay inventarios. Esto hace de que en el momento que están faltando las piezas, ya no necesito tener una gran cantidad de bodegas para tenerlo, sino rápidamente ya lo estoy teniendo. Esa idea de tenerlo rápido, de darle el servicio inmediato, ¿no? A ver, déjame pedirlo, a ver si me lo mandan de Nueva York. No, tardan 3 meses, no, ya lo tienen ahí. Ese es el tema Kanban o Just in Time. Entonces tiene que ser, la eficiencia tiene que estar entregándose, sobre todo para ahorrar inventarios. Pero aquí se le ha dado mucha importancia, salvo que hubo en secciones salinas la política de desmantelar algunas industrias, solamente quedó como el automotriz. Entonces, en síntesis, vamos a ver que el automóvil y el contenedor son 2 íconos mundiales de la globalización. Por las razones que ustedes me digan, por las ciudades amontonadas o lo que quieran, pero eso es lo que estamos teniendo una eficiencia muy grande. Y voy a mencionar algunos dos puntos nada más de lo que está haciendo el mundo, parte de este mundo. En Puerto Barcelona, instalaron unas zonas de acceso libre, o sea, acceso al extranjero. Es decir, le están dando valor agregado a los productos que están llegando para volverlos a embarcar ya con una cadena de producción. Si ya la cadena de producción ya no está en un lugar, sino se va a aumentar, va llegando en cada lado, le dan valor agregado y todo eso. México no lo hace. México no tenemos eso. Esta zona de las terminales marítimas interiores de Zaragoza y Toulouse. Pero ¿cuál es lo importante de estos 2 millones de metros cuadrados concentrados a 200 empresas? Esto, precisamente, darle valor agregado a la mercancía. Es decir, ya está teniendo una ciudad portuaria su función de darle valor agregado y es una actividad económica, lo que platicábamos ayer, de una actividad económica que va a darle un impulso en la competitividad,
para demandar más vivienda, para que haya más gente que esté llegando al puerto, a la ciudad portuaria. Viene esto de que Barcelona está haciendo una conexión vía, se hace ya el enlace con los ferrocarriles, hay compromiso de los ferrocarriles de cumplir con la llegada de los barcos para poder mover la carga hacia Madrid, como un principio de mandarlo hacia Madrid. Pero no solamente se queda ahí en Madrid. Observen el carril de la integración portuaria que existe de Barcelona, con todo este corredor desde Algeciras, o sea, África del Norte, parte va hacia Lisboa, Portugal, pero más que nada aquí el dominio de los Pirineos para llegar al mercado más importante que tienen en Francia. Esto es una cadena integrada de logística de una ciudad-puerto confirmada. Otro punto, digo, hay muchos que puedo mencionar, pero a mí me gustaron estos dos. Una de ellas es este de Yokohama. Yo estuve mucho tiempo en Japón y aprendí japonés y me gusta mucho estar en Japón, pero la idea, el concepto de la gente, cómo es en Japón, que trabajan aún estando en huelga, en donde la manera de pensar el japonés es de que si la economía está mal, yo no estoy funcionando. Aquí decimos, la economía está mal, el gobierno tiene la culpa. Los maestros que no nos dan las clases. Es decir, echamos culpas en lugar de asumirlo. Y aquí una de las cosas importantes que se hace es que también revisaron su economía y dijeron que algo estaba pasando con la economía, sobre todo las importaciones. Había que darle un valor agregado. De esta manera se abrió las zonas de acceso extranjeras, el Foreigner Access Zones, siglas en inglés, y se forma lo que es el Centro Internacional de Carga en el puerto de Yokohama, que es YSC en sus siglas en inglés. Y está provisto de 320,000 metros cuadrados y están ocupados por 29 compañías. Quiero aclarar que una de esas compañías son de alimentos, son las que llegan, ingresan, consolidan y distribuyen la zona de Tokio y la zona de Yokohama. Una especie como de central de abastos, pero así a lo grande. En serio, si esto es grande, aquello es impresionante. Y estos distribuyen directamente las 24 horas del día, están trabajando constantemente. Esta es la zona, están en japonés, pero como si estuvieran en chino, no lo entendemos. Pero es una zona logísticamente integrada. Yo no quise traer más información porque estaba en japonés, no lo tienen en inglés. Y otro de los aspectos importantes es la YCON 24, es la zona de contenedores terminales de todo el año, las 24 horas del día, los 7 días del año. Sí, no dejan de trabajar, mañana, tarde y noche están trabajando. Y esto es lo que hace la exportación, la aduana, migración, revisión, etcétera, todo se hace en un flujo continuo. Y esto es el Just in Time. Y este es el YCON 24. Es un área impresionantemente grande, pero más que nada, más que la función de las zonas libres donde trabajan el valor agregado, es la administración del puerto de Yokohama. Aquí generalmente el puerto la maneja la API, aquí, y la ciudad la maneja el presidente municipal. Estuve en Tres Ríos, en Pittsburgh, y una persona maneja 3 estados y los puertos de los 3 estados lo maneja una sola empresa. Cosa que aquí no podemos hacerlo así. Y, por ejemplo, hay varios lugares donde hay una sola persona, como mencioné en Barcelona, también es un grupo, es un equipo el que está trabajando en conjunto. Y aquí lo importante es, aparte que es bellísimo, vean lo cristal, ese sí tienen el medio ambiente muy limpio, es el Fujiyama o el monte Fuji, se puede ver. Aquí a veces no podemos ver el popo que está aquí adelantito. Y el plan, lo que le comentaba, es un desarrollo que se hace integral. La ciudad, el puerto, la zona, las zonas contiguas están trabajando en conjunto. Eso es trabajar como buenos vecinos. Veamos a México. México, el cambio de modelo económico en 1980, empezaron a moverse mucho el cambio del modelo económico, de sustitución de importaciones hacia la apertura comercial. Todo eso era efecto de la globalización y permearon en todos los sectores. En 1993, una acción por el presidente Salinas de Gortari se corta en Veracruz lo que era el manejo de la carga y hace el embargo, no sé qué cosa como se le llame. Lo que hace es de que a partir de 1993 se dicta la ley de puertos y aparece la administración portuaria integral. Con esto
se dio un cambio de la administración centralizada y federal, así de aquí se organizaban todos los puertos en México, y además era centralizada y era federal, con problemas de operaciones por diferentes empresas. En los puertos cada quien se manejaba como quería, y en la actualidad la administración local y mercantil y está concentrando las operaciones en empresas consolidadas, y las operaciones se realizan prioritariamente en contenedores. La diferencia que existe, estuve aquí en Tampico hace muchos años, esta foto la tomé yo, cómo había una cantidad impresionante de gentes que cargaban robos, prostitución, drogas. Era impresionante el manejo de lo que se hacía a 2, 3 personas que no tocan la carga para nada. Entonces eso es una diferencia muy grande, sobre todo la eficiencia que están dando. Lógicamente sí, lo negativo es que quedara mucha gente sin trabajo, pero pues hay que superarle, hay que buscarle más, pero una pérdida impresionante lo que era económicamente y socialmente lo que pasaba en los puertos. De esta manera está impactado con la protección ambiental, pero que también asociado a la globalización está el control ambiental. De esto lo que es la Organización Marítima Internacional, la IMO por siglas en inglés, International Maritime Organization, de Naciones Unidas, desde el 59 se ocupa de los problemas ambientales marítimos, de los barcos, la seguridad del hombre en el mar, los impactos y todo lo demás, para prevenir. Y aquí en México, junto con Semarnat, está trabajando inclusive Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Ecología, también es parte de esa estructura. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los daños que puede tener el medio marítimo? Pues derrames de hidrocarburos, colisiones tanto con mamíferos marinos como entre buques, incendios, y una de las cosas que hemos mencionado, el agua de lastre de especies invasoras, que consiste en que el barco, en algunas ocasiones por necesidad, ya no tiene carga, está más o menos a la mitad, tiene que cargar de algo, ni modo de que traigan más kilos de algodón para poderlo llenar. Lo que se hace es que se toma agua del mar, se llenan esos tanques exclusivos para poder hundir un poco más el barco y poder tener maniobrabilidad y no tener tanto riesgo de poderse voltear el barco. Ese es el agua de lastre. Pero esa agua de lastre viene acompañado de especies dentro del agua, especies que han causado daños, millones de dólares perdidos por esas especies que llegaron a un lugar donde era muy fértil y se comieron todo el plancton, todo la origen que tenía ahí. O vienen adheridas. Todo esto es efecto del transporte marítimo. Y lo que se trata de hacer es la seguridad en la navegación y el medio ambiente. Hay que prevenir y evitar colisiones, incendios, derrames, introducción de los non-indigenous species y la emisión de gases de invernadero. Esto lo está haciendo. Precisamente aquí en la zona del Golfo de California, se hizo el estudio del ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. Ahí estuve participando, en donde una de las propuestas que hicieron era que iba a entrar un barco, una navegación, una empresa, que iba a entrar por esta zona para dejar aquí gas natural, que era lo que querían hacer una regasificadora, una planta regasificadora. Pero los datos que dieron en la manifestación de impacto ambiental me llamó la atención. Bueno, digo, ¿qué tipo? Son 2 barcos, nada más 2 barcos al mes que van a entrar, o a la semana. De los 3,000 y tantos que hay, o sea, 3,000 sí, pero son un montón de lanchas. O sea, son barcos pequeños, el más grande son 60,000 toneladas. Ahorita llevamos uno de 300,000 toneladas, ¿no? Para que vean, muy modesto. Entonces, préstenme la manifestación, denme más datos. De ahí fue donde me convertí en asesor ambiental, porque me pidieron pedí los datos, les hice una propuesta porque eran 60,000 toneladas los barcos que iban a entrar, los que estaban entrando. Iban a ser de alrededor de 180,000 toneladas, es decir, 3 veces más grandes, a una velocidad que posiblemente, yo estuve trabajando muchos años en la parte de sonografía física, y ahí entendí que había muchas cosas que podían afectar el paso del barco. Creo que nos ha pasado, a veces estamos en la playa y de repente no se sentía una sola azar porque pasa un barco rápido. A nosotros no nos pasa nada, pero a las especies sí. Entonces hice la propuesta de que hiciera un estudio con oceanógrafos físicos, biológicos, químicos, etcétera, para que hiciéramos una evaluación del paso del buque, qué velocidad, qué restricciones debían tener. No quisieron eso, SEMDA me pide que los asesore, les doy asesoramiento y cierran la manifestación de impacto ambiental, no procedió. De ahí ya me empezaron a llamar para hacer asesorías sobre otros barcos, para revisar si traían los tanques de agua de lastre, si podían hacer una planta. Me encantó dos cosas. Una, hicieron aquí un desarrollo urbano, turístico impresionante. Covent Garden se llama.
Y aquí hay otro que estaban planeando hacerlo también aquí en Puerto Libertad, hacer un desarrollo de alginatos, pero más que nada para hacerlos biocombustible. Me pareció excelente la idea y lo vi más adelante, pero no, ya no progresó la idea de esta. Digo, estoy mencionando algunas cosas por qué razón. Es pristino, es una zona, el único acuario del mundo natural. Y aquí está Gilberto, que también nos puede decir al respecto. Y vemos precisamente los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, hay huracanes, lluvias, son naturales. No los conocemos muy bien, pero lo que ha hecho el gobierno es hacer prevención de riesgos naturales, prevención de riesgos en asentamientos humanos, por tener una posición o habitar en un lote irregular, prevención de riesgos de asentamientos en la cobertura a nivel nacional, pero lo que se trata es de evitar seguir construyendo riesgos. Pero eso es imposible porque la gente que tiene necesidad va a buscar donde encuentra lo más barato o no le cuesta nada. ¿Qué sucede? De que vemos en las noticias, son noticias, tapa el drenaje basura que tira la gente en Tabasco. Tabasco sabemos que es una zona de alta inundación, Veracruz, del Golfo de México, está expuesta a las inundaciones. Y además de eso, la basura no la recogen, según dice, amenaza a los Sumacinta colonias ribereñas, no sé cómo pueden sentarse ahí, porque no hay lugares donde sentarse. El uso de leña es un problema ambiental de salud del Estado de México. En Tulancingo, 80% de tala ilegal. Puebla, sexto lugar en peor calidad de vivienda. Pero lo que realmente es que no entendemos a la naturaleza y decimos, yo oigo decir, el huracán no tiene palabra de honor. Por favor, es un fenómeno natural. Sí, como si me fuera yo a navegar, una oleada enorme, no salgo. No soy capitán de ese estilo. Y una de las cosas importantes, que personas con alta autoridad dice, guardar enseres en segundos pisos de casas, dice recomendación del OEG. Esos vecinos de Cuautitlán Izcalli salvar sus algunas pertenencias. Eso no se hace. La verdad no es para responder de esa manera. Vamos al punto 5, que es la planeación, urbanismo y vivienda, la planeación integral. Planeación, trazar o formar plan de una obra. Y lo que es global integral, global total. Y aquí lo que se trata, la ley de planeación, dice que deberá llevarse a cabo como un medio para verificar el desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. Es lo que dice la ley. ¿Pero qué tanto se hace? Es sectorial. Una de las cosas importantes que estamos viendo es que es sectorial, es vectorial. Va de arriba hacia abajo. En algunos casos, en el mejor de los casos, hay un entendimiento con la población y va para arriba. No sé si exactamente, pero en el Ordenamiento Ecológico Marino Golfo, California, sí nos pasó eso. Entendimos que sí tiene que haber un flujo continuo entre la autoridad y la gente que está afectada por eso. Y hay comisiones también intersecretariales, pero generalmente el que convoca es el que domina. Los programas territoriales, los programas son territoriales, el territorio está acotado por límites físicos que ya hemos comentado. Ya hay un rompimiento, ahorita vamos a ver por qué razón. Y lo que hablábamos de la conurbación en la zona metropolitana no son fáciles de asimilar y muy difíciles de llevar a cabo. Vamos a ver un caso de una planeación o política aislada. Vamos a ver cómo es la ciudad de México. Observen cómo es el crecimiento que tiene radial monocéntrico concentrado. Cómo se va haciendo cada vez más radial, más expansivo el desarrollo de la Ciudad de México. Pero, ¿qué sucede? Tomé por caso en el periodo de Ernesto P. Uruchurtu, o Ernesto Uruchurtu Peralta, que era el jefe del gobierno o jefe del Departamento del Distrito Federal, en 1952-66, y se destaca por su desarrollo urbano impresionante. Pero dijo, ya, no más industria en la Ciudad de México. Entonces el Estado de México dijo, vengan para acá, vamos a hacerlo. Y esa es la industria que tiene en la zona del Estado de México. Pero además, lo que se realizó, que es importante, la construcción del periférico de Toreo Cuatro Caminos hasta Cuamanco en Xochimilco. Pero el tema que quiero destacar es precisamente ciudad satélite. Ciudad satélite es una ciudad fuera de la ciudad. Eso es lo que estaba planteado, la ciudad satélite. Esa ciudad satélite lo hace precisamente el arquitecto Mario Pani Darkin y dirigido por José Luis Cuevas, y entre otros el arquitecto, mi maestro Domingo García Ramos, que fue el que me inició mucho en el urbanismo, y la percepción del urbanista. Domingo García Ramos me enseñó esto. Y entre otros lo que sucede es que el plan maestro de ciudad satélite, al no realizarse bajo su concepción original, debido a que la puesta en venta de terrenos fueron muy elevados
y se formaron los fraccionamientos Echegaray, La Florida, Bulevares y Jardines San Mateo. Es decir, creció desmesuradamente sin ese concepto de ciudad satélite y hoy tenemos un segundo o tercer piso, no sé cuántos pisos ya llevamos, para poder estar y entrando y saliendo, y es un problema impresionante con lo que tenemos. Esto es lo que yo le llamo la política aislada, sin tomar en cuenta qué impacto voy a tener con mi planeación, lo que estoy teniendo. Y esto es lo que estamos aquí teniendo, lo que es ciudad satélite. Dijéramos que estuviera solo de la ciudad, pero observen cómo la mancha urbana sigue para acá, y este es el universitario, donde estamos felices viendo esta plática. ¿Qué se ha dejado todo esto? Contrastes urbanos. ¿Qué es? Extremada pobreza en una misma localidad. Y le puedo decir, Santa Fe es un ejemplo de lo más contrastante que podemos tener. Pero no es estar señalando, sino por qué no hay una organización. Porque tenemos una contaminación ambiental por el uso de vehículos. La ciudad de Nezahualcóyotl, que afortunadamente lo que hicieron el diseño fue un diseño reticular. Si no hubiera sido de por sí es un caos, hubiera sido un caos peor todavía. El de tenerlos, dicen que ya tengo mi pared, ¿no? Que es el cerro. Los que dicen ahí en Cuautepec ya tienen una pared, ya no tienen que gastar en eso. Y es Cuautepec y la central de abasto. Es decir, son mega desarrollos que están haciéndose actualmente. Pero no solamente pasa aquí, digo, no es por mal de muchos consuelo de tontos, sino que la planeación está mal orientada, porque la dinámica social es impresionante. Está en Guadalajara, en la zona metropolitana. Vemos los índices de marginación que estamos teniendo, sobre todo en las zonas periféricas, en Guadalajara. Y este es Guadalajara, Jalisco. Pero no solamente la precisión, sobre todo, por ahí tengo un escrito que lo publiqué en Estados Unidos, sobre la dimensión de la presión que existe sobre las zonas costeras. Estamos hablando de que esta zona de aquí de Cancún es la migración más alta que existe en México, de la migración que se tiene de esas zonas, y en un rato, y todo lo quieren resolver con, no sé, bulevares vendiendo 5 pesos el metro cuadrado de playa. No lo sé, pero lo que sí es que la presión social urbana es en todos los asentamientos y como de lugar, porque hay una necesidad urbana de todo esto. La vivienda en el territorio, ya vemos entonces que se ha manejado que son en oferta de suelo barato de mala calidad, más alejada de los centros urbanos. Yo he visto personas que están en Indios Verdes, comience a las 5 de la mañana una guajolota, ¿sí lo conocerán? Una torta con, bueno, los que no saben, están allá en línea, es una torta de tamal con un buen atole para que amarre bien. A las 5 de la mañana le pregunto al señor, oiga señor, ¿de dónde viene? Más atrás de Jumex, al Indios Verdes, y hasta dónde va, más allá de ¿cómo se llama Xochimilco. Atrás de Xochimilco. 3, 4 horas hace todos los días de ida y otras 4 de regreso. Y esto son detalles que ahí casualmente lo encontramos. Entonces eso es lo que sucede. Además, la política habitacional ha tenido poco éxito en articular necesidades de vivienda social. La política social está más relacionada con departamentos en edificios que se encuentran en grandes concentraciones urbanas. Es decir, esa es una realidad. Y otra de las cosas que los niveles de las entidades federativas, hay unas que tienen muy buenas condiciones, que es Nuevo León, Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, y la peor calidad la presentan Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Puebla. ¿Cuáles? Los que necesitan mayor apoyo son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, y precisamente debido a sus niveles de pobreza. Que ahora se está atacando el nivel de pobreza, pues no sé cuál sea la idea, pero igual como que son políticas aisladas, no hay una integración, no es crítica, simplemente estoy haciendo el planteamiento de lo que está sucediendo en esta fecha, y la lección es que se requiere una reorientación en la planeación. Hay algunos datos que menciona Boris Greibor, como muchos otros autores, en donde cómo es lo que sucede, en lugar de ser beneficioso, es decir, yo veía, por ejemplo, gente que compraban llantas usadas en 50 pesos cada 15 días. Súmale, pues ¿por qué no te compras una nueva cada 2 meses? No les alcanza. Yo he trabajado con cooperativistas que les digo, pónganles buena pintura al barco para que se eviten que se les pegue la broma. ¿Sale más caro? No, sale más caro porque tú navegas 3 meses, estás capturando. Cuando estás en plena época, tu barco lo tienes que parar 3 días que lo paras, 3 días que llegas al puerto, 3 días que lo subes a la cuna, 3 días son 9, 12 días
que ya perdiste en la época. ¿Cuánto perdiste, tonto? No, pues es que no me alcanza. No, no es que no les alcance. Es que ellos quieren gastarlo poco. En lugar de gastar una pintura eficiente, gastan más. Y es lo que pasa con la vivienda. La vivienda, ya vimos la vivienda que tienen que sacar sus cosas al segundo piso. Y bien, hay otras ideas que están hablando sobre el crecimiento económico, lo que genera la demanda de mano de obra barata, etc. De aquí entonces ya vamos a llegar a una de las partes importantes, que es, es preferible orientar que prohibir. Y la vivienda, el desarrollo urbano, las zonas metropolitanas, la región, el medio ambiente y el transporte son los temas torales. O sea, hay que abordarlo en un conjunto para el proceso de planeación. Y lo que ha pasado con México, nosotros tenemos que ha sido carácter reactivo con ajustes, pero debemos hacerlo reactivo propositivo, es decir, ya no solamente quedarnos con a ver cómo vamos ajustándonos, sino hacerlo ya más congruente. Y asumir que la estructura es vertical, bueno, vamos a hacerlo más matricial, que es lo que estamos planteando, y preparar cuadros académicos que integren las alternativas del desarrollo. Entender y reconocer la herencia territorial, pero eso no nos debe dejar a que la división política es cruzando la calle y ya estoy en el Estado de México, sino estoy en la misma zona funcional que está operando. Debemos entender que los puertos y caminos también nos ayudan junto con el sistema de transporte intermodal y comprender que la evolución, como estamos viendo en este caso, de lo que es Veracruz, que necesita ampliarse porque ya la ciudad lo cerró completamente, cerrada desde nacimiento. Y no se cerró en un momento, sino está cerrada. El único puerto que está libre de todo esto es Altamira. Pero Altamira nació ya hace poco, es la más joven de todos los puertos. Y esto tenemos que entender, ese cambio que existe del puerto y la ciudad, pero están basados por la dinámica exógena. Ya hablamos del deber que mantiene lo que es la presión exógena. Pero la iniciativa privada mexicana se ha aprovechado de eso. Entonces tenemos lo que es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, ya tiene 4 terminales portuarias y tiene 10 terminales intermodales en donde se pueden hacer la agregación de valor o de ser la distribuidora del local. Entonces ya hay un aprovechamiento real de lo que está pasando en esto, y esto lo que hace la propuesta para la Coordinación General de Marina y Mercante, desarrollo de infraestructura, desarrollo de competitividad, optimización y simplificación de procesos en todos los puertos. Eso es lo que está pensándose hacer, pero ¿cómo hacerlo? Eso es lo que todavía no hay la congruencia. Y esto es lo que está mostrando en la dinámica exógena reactiva combinada con la endógena propositiva e integradora regional. Necesitamos saber que las energías son económicas. Si la economía no se incrementa, no se incrementa el beneficio social. Pero una de las preguntas que hicimos al principio es: ¿redensificar la Ciudad de México es la solución? Yo la pongo en duda, pero vamos a dejarlo que lo digan. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. El paradero de Indios Verdes, yo creo que algunos hemos ido por allá, al paradero de Indios Verdes. Es una cosa en serio. Y aquí salió una propuesta de la arquitectura de hacer un plan muy bonito, me gustó mucho, en donde se va a hacer eso. Pero el problema no es en sí esto, es la concentración que tiene de tantas unidades. Y esto, yo venía de la maestría, me iba en el metro, vivía allí con mi papá en Lindavista, y veía desde Potrero cómo venía la cola. Llegamos hasta Indios Verdes, y yo creo que ya los vendedores andan ahí a pie vendiendo de todo: refrescos, cigarros, comida, lunches y todo lo demás. Es decir, es un mercado de pie muy importante. Pero ¿cuál es la razón de que se vengan aquí a la Ciudad de México? Si vamos al Distrito Federal, ¿no? El motivo para migrar al interior de la República, de la metrópoli, son los costos de transporte. Y la unión y la vinculación que tenemos, impresionante. 3 pesos, no es nada. Conforme lo que pasa en los estados, vamos a los 5, 6, 7, 8 pesos. En Mazatlán, un transporte con aire acondicionado costaba 7 pesos. Son tramos muy cortos, lógicamente, por las dinámicas agregadas, ¿no? De los valores agregados. Aquí hay otra cosa que dijo Juan Rafael Hervira: sin planeación urbana territorial no hay crecimiento sustentable. Creo que estamos de acuerdo. Y otro dice: ante los nuevos problemas que se dan por el crecimiento desordenado de las zonas urbanas y el transporte, se debe lograr una planeación territorial en conjunto. Creo que coincidimos, y este fue la palabra del director general de carreteras, el ingeniero Clemente Pongong. Es decir, estamos de acuerdo con todo eso que está mencionando, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, la idea que estamos
que vamos a llegar a preparar los cuadros académicos para hacer un plan integral urbano nacional. Tenemos dos elementos básicos: el programa del ordenamiento ecológico, el ordenamiento general del territorio, que actúa sobre todo el territorio. Y la otra es el Programa Nacional de Infraestructura, que ya habíamos hablado, donde deben participar CEDESOL, Semarnat, DCT, CENER, CEMAR, SAGARPA y otras entidades que se anexen, pero trabajar en un solo conjunto, en donde que aborden el marco jurídico, el sistema natural, es decir, se aborde todo el problema con todo el contexto y con herramientas que incluyen sistemas de información geográfica, y declarar que hay un laboratorio de análisis geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Es decir, la UNAM tenemos la capacidad de poder hacerlo, de poder proyectar, poderlo integrar, pero lo que estamos haciendo es algo muy sencillo. Y en la propuesta, la Secretaría Responsable de Desarrollo Urbano, y pongo como un número 1 aquí, porque yo sé que CEDESOL sigue teniendo la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Sin embargo, a partir del 2 de enero de 2013, la Secretaría de Reforma Agraria cambia a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Revisé qué programas tiene. Todo es, los indicadores siguen siendo rurales. Entonces, ¿qué tiene que ver el territorial y urbano? La verdad no lo entiendo, pero no voy a cambiar las políticas. Lo que sí es de que al final de cuentas, esta Secretaría Responsable de Desarrollo Urbano, que haga una creación de una Procuraduría Urbana Regional, que vigile, además de todo desarrollo y lo demás, sancione legalmente a los desarrolladores fraudulentos y al personal que proponga y autorice desarrollos ilícitos. Es una propuesta muy sencilla, pero lo que pasa es que integre realmente la planeación de todo el territorio, con sus dimensiones, limitaciones y territorios que tenga. Existe un compromiso en los que participen, no nada más un consejo consultivo, no, un consejo comprometido, para que se incorporen en las diferentes comisiones también la comunidad, la academia, especialistas de los diferentes temas puesto aquí. Desarrollo de la planeación integral. Ya nada más únicamente para entender un corredor económico, son lo que han sido, esto lo menciona Pablo Wong en un desarrollo que tenemos del Golfo de California, lo planteó él, una coordinación de desarrollo regional, en donde estaba viendo que las ciudades y áreas de influencia se convierten en actores principales. Así es lo que tiene que hacerse, convertirse en agentes principales de desarrollo, y los corredores conjuntan ciudades con cambiantes dependencias, infraestructura. Son cambiantes, es decir, están cambiando, cambia el presidente, ahora sí vamos a hacer, decía Luis Echeverría, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Yo creo que algunos se acordarán lo que dijo, ¿no? Ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Y cada vez que se cambia todo lo demás. Estos son los corredores comerciales, supercarreteras, que están asociados mucho con lo que es el micropuente, el mini puente, el puerto de la ciudad, todos los enlaces terrestres que están dando actualmente. Y una de las partes importantes es el transporte marítimo. México está dando lo que es ¿Ya me pasé? ¿Ya me sé de tiempo? ¿O estaba bien? Bien. Y aquí lo que es me fui. El corredor multimodal Guaymas-Mexicali. Aquí creo que había el planteamiento de que por aquí, por Punta Colonet, se quería hacer un puerto para que llevara la carga directamente a Estados Unidos. Pero por razones diferentes se hizo el planteamiento de que fuera por Puerto de Guaymas, pero a mí se me hace un poquito fuera de tono. Coatzacoalcos, otro puerto que está desarrollándose, me llamó la atención y lo pongo aquí porque existe, además de que ahí tenemos participantes de Coatzacoalcos, es el ferrobuque, es otro estilo del manejo de carga. También, si se fijan, este barco, este ferrobuque, lleva los ferrocarriles completos, se los lleva para Estados Unidos. Es interesante, definitivamente es muy interesante, pero ahora se les ocurrió la idea de hacer un túnel sumergido, un túnel que pase de Coatzacoalcos a Allende, es decir, que haga la carga y pueda salir fácilmente. Han tenido muchísimos problemas de planeación, de organización, de estructura, de alteración ambiental, casas que se están cayendo, etc. O sea, yo creo que no fue planeado, pero esa es la posibilidad que está dejando. Y este es el paso sumergido de Coatzacoalcos. Manzanillo. Aquí me voy a dar un poquito más de Manzanillo, en donde Manzanillo es uno de los puertos el que maneja más carga. Por ahí hice un estudio un índice de centralidad, comparando todos los puertos comerciales. Lo que es Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira son los que se destacan totalmente, con 12 variables, manejo de carga, ingresos, egresos, barco, etcétera, todo lo demás. Y esta es la terminal especializada de contenedores, minerales,
Cementos de México, frigoríficos. O sea, Manzanillo está muy diversificado, pero también su territorio está muy divertido, muy diverso lo que está teniendo. Este es Manzanillo, pero requiere de una terminal especializada de contenedores. Para hacer eso, esto es propuesta de SCT, en donde se va a ampliar, hay que sacar el ferrocarril de la ciudad, hacer reducir el autotransporte de carga, obras complementarias en beneficio de la ciudad, atender el impacto ambiental y compensación ecológica. Aquí me pareció ya un plan ya más integral, real, pero no sé si estaba trabajando con la ciudad, aparentemente no, porque yo vi algunos detalles, conocí personalmente el problema que tenía la presidenta municipal lo mencioné en la sesión anterior, la presidenta municipal con la API. Después se hizo senadora, diputada, senadora, y luego hizo cambios. O sea, suceden esas cosas, suelen suceder, pero realmente ahora sí está SCT trabajando directamente a nivel federal. Esto es diseño conceptual de vialidades para sacar la carga y no altere el medio ambiente. Aquí es donde estamos viendo lo que necesariamente tiene que entrar al urbanismo para este desarrollo. No necesariamente federal, tiene que ser también el uso y el goce de la infraestructura que está dejándose. Además, esto ya es el complemento total de cómo se va a presentar toda la laguna de Cuyutlán, la Bahía de Manzanillo, cómo está separado todo, pero no termina ahí, sino ya es regional. Como decía, la planificación está siendo regional desde Manzanillo para llegar a Guadalajara, llegar hacia Mazatlán, la conexión para Insurgentes, llegar a Querétaro. Aquí el problema que tienen es el doble estiva, es decir, que los barcos, los contenedores tengan doble estiva para poder ser eficientes. No hay problemas todavía con los túneles para llevárselos hacia ¿cómo se llama? Aguascalientes. De Aguascalientes yo supe que aquí, Aguascalientes, cuando llegó Japón para instalárselo el Nissan, llegaron a Manzanillo y le dijeron en Manzanillo que se instalaran. Según me cuentan las gentes de ahí, que les pidieron un apoyo para que se quedara ahí la industria. Y los japoneses, yo estoy en Japón, entiendo los japoneses, y dijo, no, en Aguascalientes, en el punto central geográfico para poder hacer la distribución para allá. Estuve en Aguascalientes y le pidieron al gobernador, quiero un aeropuerto, quiero unas vías de transporte del norte, sur, oriente, poniente, todos se lo dieron. Nissan está dominando Aguascalientes. Pero lo que digo es esto de cómo es la influencia que está teniendo precisamente porque el Manzanillo es su primer puerto de descarga. Aquí lo que están haciendo la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, como vemos, ya hay algo que se está dando con la ciudad. Yo no sé si la ciudad está interviniendo, no lo sé, pero se está haciendo. El centro de emergencias para Manzanillo, nuevo relleno sanitario, revestimiento con concreto del canal abierto. Y estas son lo que es las acciones de compensación del sistema ambiental regional. La laguna del Valle de las Garzas, la laguna de Cuyutlán, el estero del Chupadero. Las acciones ya directamente, cómo compensar. Porque aquí hay una historia que hay que verla, en donde gente que han trabajado aquí, que capturaban pues, especies muy pequeñas, todo eso, empezó a hacer un tiradero de aguas negras, es decir, una mezcla de varias cosas. Y con esto, lo que el avance tecnológico que se le está dando a Manzanillo está repercutiendo en la comunidad realmente. Y esto es, creo que, interesante. Y esto son lo que se va a hacer específicamente para Laguna y Valle de las Garzas. Se hicieron estudios con el Instituto Mexicano del Transporte para hacer el análisis del ruido, porque también el paso de los carros, de los ferrocarriles, etcétera, todo causa ruido. Entonces, esto es lo que sucede en Manzanillo. Nada más como un detalle, no vamos a abundar mucho, es también la terminal de especialidad de contenedores de Lázaro Cárdenas, que también están haciendo una ampliación, en donde alguna de las partes de las ferrocarrileras, la KFC, es la que está tomando la propiedad de la isla para poder explotar. Entonces aquí tenemos lo que es Veracruz, que también quiere hacer su ampliación, y tenemos cuáles son la expansión portuaria. Aquí en este caso quiero mencionar que está detenida la manifestación de impacto ambiental por un proceso de las sociedades civiles que están deteniendo ese proceso para ver qué es lo que se puede resolver. Unas cosas que habíamos mencionado, un hub terrestre. Aquí me llamó la atención San Luis Potosí, porque tiene 7 bloques integrados: aeropuertos, servicios aduaneros, ferrocarril, tecnología logística, vías terrestres, puertos marítimos, servicio logística. Tecnología y servicios, aeropuerto, ferrocarril y puertos marítimos. Lo que es la comunicación, lo que es el transporte
y servicios aduaneros y vías terrestres. Es decir, todo está integrado en un modelo. Me gustó mucho, hablé con las gentes de San Luis Potosí, me gustó mucho cómo estaban planteando, porque ya no es el just in time, sino just in sequence, porque aquí ya siguen, ahora sí llegó y continúa el proceso. Me gustó el planteamiento de este plan maestro, sobre todo que está incluyendo a la ciudad. La ciudad está incluida, cómo van a ser los sistemas periféricos, cómo se van a distribuir las zonas. O sea, hay un plan maestro que está integrado, porque es una ciudad. Al final de cuentas, como Aguascalientes es otra ciudad, pero no tiene ningún plan integrado. La agenda, lo que van a hacer, todo lo demás, todavía no lo tienen planteado, pero sí están pensando en hacerlo en serio. Así como esto, hay promociones que lo podemos encontrar. Desde hace mucho tiempo he estado trabajando con Baja California, que hay un centro empresarial que son los que están determinando las necesidades y están promoviendo la integración transregional, que San Diego y Tijuana van por una promoción económica regional. Lógicamente, empleos, que son la mano de obra más barata, pero están dando una cohesión económica para poder dar trabajo a un lado y otro. Y hay Comisión de Promoción Económica de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tijuana, de Desarrollo Económico e Industrial, Tecate y Mexicali. Aquí únicamente para entender qué es lo que están haciendo con Ensenada. Realmente no es estrictamente Ensenada, sino es Rosarito. Pero aquí están hablando de un desarrollo de bienes raíces turísticos, porque es una zona impresionantemente bella y donde se puede hacer con mucha tranquilidad. Todavía tenemos lugares tranquilos. Y lo que menciona aquí de que es unos asentamientos indígenas, o sea, algo atractivo, algo bonito, ¿no? Es decir, está siendo una de las publicidades que están trabajando con esto. Ahora bien, las razones para qué estudiamos Mazatlán, ¿por qué reestudiamos Mazatlán? Porque habíamos comentado que es un modelo de las 16 APIs de participación federal. Desde el punto de vista académico, cuenta con información en diferentes ámbitos y abundan en su estudio. Y la dinámica del gobierno federal desarrolla una política que integra a 7 estados regionales. Es lo que vamos a ver, que es la primera vez que yo veo. Sí ha habido algunas cosas en los gobiernos, como en el ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. Fueron los 5 gobernadores ribereños del Golfo de California que se reunieron para hacer ese desarrollo, y me gustó mucho porque hubo participación social en todos los niveles y a todos los alcances que se dio. Y está ya como un desarrollo portuario, estamos hablando de algo que sí se está consolidando. Esto es la terminal de sus múltiples de Mazatlán, en donde fue el detonador o el detonante para hacer esta configuración. Normalmente los corredores son de la Ciudad de México al norte, del norte para la Ciudad de México. Y Mazatlán lo que está intentando hacer es el corredor hacia el Golfo de México. Es el mapa, lo que es la red de Kansas de City Southern, que también va a incluir lo que es Manzanillo. Y esto es de Lázaro Cárdenas lo que está trabajando, y esto es el plan original para llevar Mazatlán hacia Matamoros. Mazatlán es un puerto turístico, comercial, multifuncional, que tiene un alto rendimiento. Estos son los 7 gobernadores de los estados Chihuahua. Ahorita vamos a ver cuáles son. Es Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es la primera vez que yo veo que se reúnen los gobernadores, 7 gobernadores, para un desarrollo local, que ahora sí se convierte en regional, para que del puerto salga la carga hacia lo que es Gómez Palacio, Lerdo, Durango, Zacatecas y a Tampico, y por otro lado a Matamoros. El Puente Vallarta, una obra que ha sido clasificada en las más impresionantes, no sé si nada más en Latinoamérica, pero sí en el mundo. Es más alta que la torre, una de las torres. Sí, es impresionante. Vean, yo no me manejo los datos, simplemente que esto va a ser un detonante, un detonador de todo esto, proyecto turístico Marina Mazatlán, expansión de plantas industriales, en lo que son Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, el libramiento de la Laguna, el libramiento norponiente Saltillo, y son las entidades con las poblaciones que van a trabajar, y por ahí hay datos estadísticos sobre el Producto Interno Bruto de cada uno de ellos. Este es parte del canal donde se desarrolló este puente, donde va a comunicar precisamente con una de las partes importantes en el Pacífico, que es la Perla del Pacífico, Mazatlán. Pero aquí lo importante, aparte de la carga, es la logística, porque la logística ya está identificando cada transportista. Cada contenedor está identificado y hay una secuencia para irlo vigilando dónde va, si se pierde o no. Es decir, esa es la logística que está teniendo, una parte de la logística. Y esto es ya terminado lo que es Mazatlán, Durango, Torreón, hasta Matamoros, donde en Reynosa se están instalando plantas como también Zacatecas. O sea, están esperando un gran boom. ¿A dónde va a llegar? No lo sé. Pero sí, lo que quiero referirme es de que, ¿por qué el estudio? Porque
El gobierno del Estado de Sinaloa la Secretaría de Desarrollo Económico hizo un estudio de programa de Gran Visión Desarrollo Litoral PRODELI, y es una cosa interesantísima en lo que ya los estados, así como está Tamaulipas también trabajando, Veracruz están trabajando con sistemas ya integrales, es decir, ya no es únicamente Puerto de Veracruz, sino es toda la región de Veracruz y toda la zona de influencia. Igual Tamaulipas están teniendo, son ya asociados a los puertos, están trabajando ya en todo este municipio de zona litoral. Y hay una explicación para cada uno de ellas que no quiero detenerme, simplemente entender que hay características específicas para cada una de esas partes. Lo que están haciendo, las actividades, el parque industrial, qué problemática hay a nivel estatal, a nivel local, quiénes actúan dentro de esas actividades costeras, qué condiciones ambientales tenemos, las áreas naturales protegidas, áreas propuestas o decretadas, las problemáticas de región, el desarrollo regional maricultural, acuacultura. Es decir, hay una serie de fichas y una información muy interesante que puede ayudarnos a entender por qué las dinámicas que están dando. Y terminamos con un ASI de Mazatlán, un área costera integral de Mazatlán, que yo le vería más bien una integración de la parte del puerto, pero son puntos de vista de las gentes. Y una de las cosas que tiene Sinaloa es el desarrollo de Mochis, que sabemos que tiene el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, o el Chepe, y es con eso quiere ser la conexión. Pero yo veo un poquito difícil que los barcos lleguen aquí, ese es mi punto de vista como marino, que lleguen a Topolobampo, y sí, la carga se puede hacer y ya llevarse acá, pero esto necesita otra logística. Pero ya en Durango ya están trabajando para respaldar junto con el ST la infraestructura. El gobernador Herrera Caldera dice que la estación y periférico de ferroviarios de Durango es la obra del siglo. Es lo que va a dejar una derrama económica, social. Aquí está la noticia que salió hace unos 2 días de la derrama económica que va a tener. Y esto es otra parte que menciona, sobre todo con Querétaro, ST y Querétaro, un desarrollo de un ferrocarril rápido que va a ser de la Ciudad de México hacia Querétaro. De esta manera, las compañías ferroviarias están haciendo mayor inversión de las 4 compañías, Ferromex, Ferrosur, Ferrovalle, Kansas City y Southmed. Sin embargo, hay un lado negativos en algunos desarrollos. Hay unas protestas en Puebla por la hidroeléctrica a cargo del Grupo México, que están protestando porque están usando los terrenos, etc. Como hay otros casos de la energía eólica. Ya, vamos a dar el primer paso, el diplomado en línea. Este diplomado tenemos a unos vecinos, que es el puerto, la ciudad y el medio ambiente. Tiene una función y misión que cumplir y comparten y en ocasiones compiten por espacios. Pero ¿cómo hacerlo que funcione de manera armónica? Pues Mazatlán es una ciudad de puerto. ¿Cómo unir el puerto, medio ambiente y el ambiente urbano? Pues no es algo tan sencillo que se pueda presentar. Sin embargo, porque tienen un mismo espacio y están en diferentes funciones. Son los buenos vecinos, hay que entender quién es cada quien de ellos. Dice, los puertos se requieren áreas para actividades comerciales e industriales que pueden generar polvo, ruido, contaminación ambiental, mientras que las zonas residenciales requieren silencio y aire limpio. Ya tenemos una pequeña, gran diferencia. Bueno, vamos a conocer qué hace el puerto, quién es el puerto, qué actividades tiene la ciudad, saber cómo el plan de desarrollo urbano está desarrollado y el medio ambiente local. Y una vez conociendo podemos hablar el mismo lenguaje, porque si yo le hablo a un marino de la cuestión marítima, me va a entender. Pero si se lo hablo a un urbanista así como que, ¿qué es el calado? ¿Qué es el tonelaje bruto? Pues hay que explicarlo. ¿Y qué es el medio ambiente? ¿Qué son los, no sé, los manglares? ¿Qué importancia tienen los manglares? Pues tienen importancia. Entonces, entender primero, hablar el mismo lenguaje, y es lo que estamos haciendo en el diplomado. La globalización, la competitividad, tenemos que armar la ciudad todo como un solo para que pueda desarrollar en un movimiento ininterrumpido de carga. Es lo que tenemos que hacer. Para eso necesitamos una integración transdisciplinaria. ¿Quiénes son los que entran? Todas las profesiones entran. Y estamos hablando de, precisamente, estaba el arquitecto Marcos Massari, que es el coordinador de la División de Educación Continua, y aquí también está con nosotros el coordinador de Educación a Distancia, Rona, en que en conjunto, como decíamos al principio, hemos trabajado para sacar esto adelante. La visión es holística, tenemos que entrar con todo, entender todo lo biológico, lo químico, lo ambiental, lo transporte, etcétera, para poder la comprensión del lenguaje transdisciplinario. De esta manera, junto con el apoyo de ST y del Instituto Nacional de Ecología,
Estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura para el Diplomado de Introducción a la Planeación Integral Urbano Portuaria y Sustentable, que hemos dicho se dirige a todas las profesiones y actividades que tengan, a veces conexas o no conexas, y las instituciones académicas y las instancias del gobierno federal. Lo que necesitamos es una integración funcional que esté en una región. Ya han recibido los participantes, me están viendo, ya los aburro con esto, pero la idea es que todos conozcamos qué estamos haciendo, en donde el tema del central del Diplomado de la Planeación Integral, que ya nos hizo el honor de entregarnos la plática del maestro José Castorena, y es un proceso de instrumentación y ejecución de acciones seleccionadas por su eficacia que sirve para orientar un fenómeno real hacia el logro de un conjunto coherente de objetivos. Creo que está más claro, no puede ser. De esos 117 puertos, armarlos en uno solo sería la locura. Estamos tomando los que están con estrella azul, que son las 16 administraciones portuarias, que por su forma y estructura son más o menos la misma. No podemos intentar abordar todos porque nos tardaríamos demasiado. La metodología del trabajo, como en este caso, ya vimos que es los puertos de altura, la carga, que se manejan las APIs. En la planeación integral se ha seleccionado el caso de estudio de las 16 APIs, lo que es Mazatlán. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vimos al principio? Vimos precisamente lo que es el marco normativo de planeación sectorial. La planeación nace de la Constitución, se deriva hacia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya cambiaron también, la Ley de Planeación y la Ley General de Bienes Nacionales. Y un proyecto de gran visión, el Plan Nacional de Desarrollo. Es la base. De aquí nos vamos a sacar las leyes sectoriales, urbanas y ambientales para verlo verticalmente, aterrizar lo que es en el módulo del Programa Maestro de Desarrollo Portuario, Programa de Desarrollo Urbano, que los felicito a los participantes que ya terminamos el módulo 2, empezamos el martes con el módulo 3, con Medio Ambiente, y seguimos. Estamos avanzando, los felicito, y felicito a los coordinadores del módulo 2, el maestro Castorena, la maestra Ana Areces y a la maestra Catalina Abad. Ya tenemos estas dos partes, el programa maestro de desarrollo portuario, el programa de desarrollo urbano, y el maestro Gilberto Enríquez ya va a empezar el martes con el programa regional de medio ambiente. Aquí lo que se trata entonces es de ver ya en el taller de integración el caso de estudio Mazatlán, Sinaloa, que consiste en enterarnos de cada una de las partes, describir el problema, o sea, primero definir la región. La descripción de la problemática integral, los pares de conflicto, ciudad, puerto, puerto ambiente, ciudad y medio ambiente. La formación de una matriz problemática de vinculación intersectorial que abarque lo portuario, lo urbano, lo ambiental, social y económico. Esta es la matriz que se ha propuesto para una matriz de integración de la problemática. ¿Qué problemáticas tienen entre unos y otros? Y esto lo estoy avisando, se los vamos a mandar a los participantes para que la conozcan, esta matriz, y la vayan conceptualizando. Para aterrizar en una sencilla matriz de interacción de la problemática ambiental urbana, portuaria urbana y portuario ambiental. Así de sencillo vamos a terminar con esta metodología. Vamos a hacer el análisis, qué tanto impacto están haciendo esto, y vamos a aterrizarlo con el ámbito de lineamiento de la planeación sectorial, que es el Plan Director de Desarrollo Urbano, el Plan Estratégico Ambiental y el Plan Maestro de Desarrollo Portuario. Es decir, los tres van a integrar de acuerdo cada uno de la problemática que está trabajando, y esto es lo que les vamos a pedir al final. Un resumen, discusión, conclusión, recomendaciones, y elaborar un documento y lo vamos a evaluar en el conjunto que hoy ya estamos integrados, ya formalmente el urbano, el portuario y el ambiental estamos hecho un solo cuerpo. Un cuerpo de asesores que estamos trabajando en esto mismo. Y esto es todo. Muchas gracias, es la ciudad y el puerto. Les agradezco mucho su atención. Gracias.